País extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Bienvenidos una vez a nuestra transmisión. Hoy sábado tenemos una palabra, un mensaje de parte de Dios. Sabemos que Él continúa hablando, continúa enseñándonos, mostrándonos su perfecta voluntad. Y creo que los nombres que hemos analizado hasta este momento han traído una revelación y considero que nuestra fe ha subido de nivel, porque lo que Dios pretende desde un principio al revelar sus nombres es que nosotros tengamos la confianza en Él y que podamos saber que no existe ninguna deidad de la tierra que, número uno, pueda hacer lo mismo que Dios hizo. Y número dos, que se haya revelado con su verdadero nombre. Las doctrinas o las religiones que existen y que podemos en su momento, sería interesante, ¿verdad?, analizarlas, profundizar en las propuestas que ellos dan a la humanidad. Pero Dios establece en su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Muy bien, vamos a iniciar con la palabra de Dios. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16.
Me gustaría mucho, como siempre, tanto jueves como sábados, siempre te pedimos que tengas una libreta en mano, una pluma para escribir algunos detalles. Aunque el video está en YouTube, en nuestro canal, y también se queda grabado aquí en nuestra página. Lo puedes volver a escuchar las veces que tú quieras, pero sí me gustaría, hay algunos que no son dados a la tecnología, entonces no le hallan a las cuestiones de multimedia. Pero bueno, sí me gustaría que pudieras contemplar la opción de tanto jueves como sábados tener una libreta en tu mano, una pluma, aparte de tu Biblia, aunque casi no la utilizamos en el sentido de busca, busca, sino que muchas veces lo leo de manera directa. Éxodo capítulo 17, verso 8 al 16, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El título de estos versos se llama Guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, y uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Sorprendente ver que esta historia es la primera vez en donde Dios hace una declaración tan fuerte como esta. Le pide a Moisés escribir lo siguiente en un libro para que quede como memoria la declaración que él hizo contra Amalek. ¿Por qué Dios se levantó contra Amalek y peleó contra Amalek y prometió, y lo voy a utilizar de esta manera? Él hace una declaración: Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Nunca en la historia Dios había hecho una declaración como esta. Aunque en el capítulo 15, en el Cántico de Moisés, te has de acordar que hay una frase que Moisés entona: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Si nosotros analizamos el pasaje bíblico, nos vamos a dar cuenta que esta guerra no es una guerra que nace en el instante, sino que esta guerra ya se había desatado muchos años antes, aún o inclusive
de que la raza humana se estableciera en la tierra. En los cielos, cuando se descubrió maldad e iniquidad y corrupción en aquel ser angelical llamado Lucifer, Dios declaró guerra contra él. Apocalipsis capítulo 12 menciona las escrituras lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza unas 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De esta manera, nosotros podemos entender aquella guerra cósmica, aquella guerra espiritual, angelical, que hubo el día en que Satanás se rebela, o aquel querubín se rebela contra Dios mismo. Desde ese momento, cuando Satanás es expulsado juntamente con la tercera parte de los ángeles y son echados a la tierra, Jesús hace una declaración diciendo que él vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, para Satanás, el ser derrotado demostraba su debilidad, pero para Dios demostraba su victoria perpetua sobre el mal. Pero como sabemos, Satanás nunca va a estar quieto, nunca va a estar en paz, porque su propósito es acabar con los planes de Dios. Lo quiso hacer haciendo un golpe de estado en el cielo. Se levantó contra Dios. Pero Isaías capítulo 14, verso 12 en adelante, dice que Satanás fue echado del cielo y cayó en tierra. Una vez más, vemos que Satanás se levanta para conspirar contra Dios, pero ahora lo va a hacer por medio, o lo va a hacer para destruir su obra, la obra de Dios, que es Adán y Eva. Entonces Satanás se levanta y él ahora ya no es contra Dios, sino contra la obra de Dios, contra la creación de Dios, contra la imagen y la semejanza de Dios, Adán y Eva. Viene Satanás, empieza a seducir y empieza a caer en una corrupción Eva al momento de dialogar con la serpiente. De esa manera Satanás toma ventaja y logra un objetivo: que Dios deseche al hombre. Pero Dios no desecha al hombre para siempre, sino que lo expulsa del huerto. Pero Dios restaura a Adán y a Eva, dándole la oportunidad de ser cubierto con una túnica. Satanás no se queda quieto, porque él ve como Dios restaura a Adán y a Eva. Ahora se levanta contra los hijos de Adán y Eva y utiliza a Caín. Y así sucesivamente en la historia vemos cómo Satanás utiliza
instrumentos, ya sea materiales o ya sea físicos, humanamente hablando, para de esa manera destruir la obra de Dios. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por 3 días, acuérdate que en esos 3 días el agua escaseó y Dios los condujo a Mara. Y ahí en Mara Dios se le revela a Moisés y al pueblo como el Dios que sana de la amargura. Después Dios los lleva por el desierto y les da maná, les da carne, pero ahora ellos se encuentran frente a un enemigo, Amalek. Y la historia que dice en este pasaje bíblico, lo podemos volver a leer ahí en el libro del Éxodo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel. El foco tanto de Dios como de Satanás es Israel. Ojo con lo que estoy mencionando. El foco o la mirada tanto de Dios como de Satanás es Israel. También la iglesia. Cuando Dios establece a la nación de Israel, Él promete cuidarla como a la niña de sus ojos. Dios promete cuidar a Israel como la niña de sus ojos. Pero también Satanás se propone destruir a la nación de Israel. ¿Cómo lo hace? Bueno, sabemos a través de la historia que lo hace pues tratando de destruir a los hijos de Israel ya en las tierras de Egipto, poniéndole cargas pesadas, asesinando a los niños pequeños. De esa manera Satanás quiere detener la multiplicación de los hijos de Israel. Pero vemos que no puede, porque Satanás mete, voy a ponerlo así de esta manera, mete la idea de ponerles más horas de trabajo. Y después les pone que ellos mismos busquen sus propios materiales para poder elaborar el adobe o el ladrillo que hacían para la construcción en Egipto. Sabiendo nosotros ahora en la actualidad que cuando un hombre llega cansado a casa físicamente, lo único que quiere es dormir. Y si él se duerme, pues no hay intimidad con su esposa, por lo tanto no hay procreación. Y esa fue la estrategia de Satanás. Canso a los hombres, a los hijos de Jacob, los canso para que no lleguen a casa y se procreen. Pero qué sorpresa, ¿va? Porque entre más duro era la mano del faraón sobre los hijos de Israel, más se multiplicaban. Es que Dios está detrás de todo eso. Cuando ellos salen de la tierra de Egipto, ahora ellos van a la tierra de la promesa, van a la tierra de Canaán, porque ni Egipto ni el desierto son el destino de Israel. El destino de Israel desde el tiempo de Abraham se lo mostró. Le dijo, te voy a mostrar la tierra que tus descendientes poseerán. Ahora en Moisés ya era el tiempo de entrar a la tierra prometida. Pero recuerda que las bendiciones no se obtienen fácilmente. Aunque Dios lo dé y lo entregue, siempre va a haber un obstáculo. ¿Y quién pone el obstáculo? Bueno, sabemos que a nivel espiritual es Satanás el que pone el obstáculo. Y ahora observamos que saliendo de Egipto, el obstáculo que Satanás pone frente a los hijos de Israel era el Mar Rojo. Pero Dios nos sorprende y sorprendió a los hijos de Israel y a Moisés abriendo el mar en dos. Viene el ejército del faraón, otro obstáculo para llegar a la tierra prometida. Pero sin embargo, vemos en la historia cómo Dios hizo que las aguas del mar volvieran a su cauce y el ejército del faraón quedara sepultado
en esas masas de agua. Dios siempre quiere lo mejor para su pueblo, pero también está Satanás tratando de evitar que nosotros alcancemos esa bendición. Ellos salen, van 3 días, no hay agua, y Satanás aprovecha la escasez de agua para que del interior de los hijos de Israel brotara la amargura. Porque sabiendo Satanás que la murmuración es un pecado, Dios castigaría a la nación de Israel. Y tal vez Satanás pensó que cuando ellos murmuraran, Dios iba a matar o destruir a los hijos de Israel ahí en el desierto. Pero sorpresa, Dios les da la respuesta, o le da la respuesta a Moisés y le dice: corta el árbol y échalo al agua, y las aguas se endulzaron. Y cada vez que Satanás metía duda o provocaba la murmuración en la vida de los hijos de Israel, Dios respondía con un bien. No tenían que comer, Dios les dio alimento. Murmuraron y Dios les dio alimento. Se cansaron del maná y dice: puro maná, puro maná, puro maná, queremos carne. Y murmuraron contra Moisés. ¿Y qué dice la palabra? Dice que Dios les envía codornices y comieron carne. Y en ese trayecto, como vio Satanás que no podía contra los hijos de Israel, despertando amargura, murmuración, queja, ahora él levanta a un enemigo. Y Jehová dijo, escribe esto para memoria en un libro. Raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. La pregunta que surge a través de esta lectura es: ¿quiénes constituían las naciones de Amalek? ¿Quiénes constituían las naciones de Amalek? ¿Qué había hecho esta gente para que Dios, el Dios del universo, dejara registrada una afirmación que en esencia dice: voy a estar en guerra contra ustedes de generación en generación? Me aseguraré de que los arrasen para que no quede rastro de ustedes en la historia. Los críticos, los que se dedican al estudio y a la crítica literaria, pero en específico de la Biblia, analizan que existe una gran diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Cuando leen estas historias, los críticos dicen: es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, es un Dios vengativo. ¿Cómo es posible que le declare la guerra a una nación, a un pueblo que tal vez los bebés no tenían nada de culpa, pero ordena que arrasen con ellos? Bueno, nosotros tenemos que ir un paso más allá de una simple crítica. Tenemos que analizar quién es Amalek y de dónde viene Amalek. Porque el conflicto prolongado con Amalek representa realmente una guerra espiritual que se libraría hasta el día de hoy. Amalek es un ejemplo de la hostilidad del demonio contra Cristo y su cuerpo sobre la tierra. Satanás está hostigando a la iglesia, a los hijos de Dios, tratando de esa manera que el cristiano no avance, tratando de que el cristiano no vea su victoria. Pero si te das cuenta, y si hacemos ese paralelismo entre Amalek y el mundo espiritual, tienen mucho que ver. Y seguimos aún con la misma pregunta: ¿pero quién era Amalek? Exactamente quiénes eran los amalecitas. Bueno, vemos en Génesis capítulo 36. Génesis capítulo 36, voy a buscarlo aquí en mi Biblia. Génesis capítulo 36, verso 8. Observen que dice aquí. Versículo 8, Génesis capítulo 36, verso 8. Iba a leer Éxodo, pero me di cuenta a tiempo. Dice así:
Y Esaú habitó en el monte de Seir, y Esaú es Edom. Ahora el versículo 12 dice de esta manera: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces, mis queridos hermanos, Amalec eran descendientes, o los amalecitas eran descendientes de Amalec, el nieto de Esaú, el hermano mellizo de Jacob. Y sabemos que Esaú fue un hombre que menospreció las cosas santas. Ahora entendemos lo que aquí en el Antiguo Testamento observamos, que la actitud del padre afectó a toda su descendencia, aunque ellos aún no existían. ¿Cómo está eso? Lo mismo vemos en el libro de Hebreos capítulo 7. Y Moisés dio el diezmo a Melquisedec, y aún pagó el diezmo, dice ahí, de sus descendientes. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en favor, en pro de Dios, va a traer bendición a mis generaciones. En este caso, si tú ya tienes una familia, a tus hijos. Y aunque no tengas nietos, tu actitud va a bendecir aún a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, hasta 1000 generaciones. Y todo lo contrario, cuando tu actitud es de menosprecio a las cosas de Dios, ese menosprecio va a afectar a tus descendientes. Esaú menospreció las cosas santas de Dios al vender su primogenitura por un simple plato de guisado de lentejas. ¿Te acuerdas? Él venía del campo, Jacob estaba cocinando unas ricas lentejas, venía con hambre y le dice: dame un plato del guiso que estás haciendo. Y Jacob aprovecha y le dice: sí te lo doy, pero véndeme tu primogenitura. La primogenitura es y era, o era y es, tan importante para nuestros hijos el día de hoy. En la antigüedad, la primogenitura era la bendición del padre. Y tú has buscado, busca ahí en tu Biblia, cuál es la bendición de Isaac que le dio a Jacob. Y te vas a dar cuenta del por qué se enojó tanto Esaú. Y dice en el libro de Hebreos que lloró para recuperar la bendición de su padre. Pero Isaac le dijo: hijo, ya no tengo más que darte, todo se lo di a tu hermano Jacob. Pero Jacob no le roba la primogenitura a Esaú. Esaú se lo vendió. Esaú menospreció la primogenitura o la bendición de su padre Isaac. Pues imagínate las consecuencias que pudieron venir. Entonces, la Biblia dice que Dios menospreció a Esaú por esa maldad. Dios menospreció a Esaú por lo que antes Esaú había hecho. Esaú había menospreciado primero a Dios. Entonces, como consecuencia, viene el menosprecio de Dios sobre Esaú. Malaquías capítulo 1, verso 3 al 4 dice: aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Ustedes, hablando de los descendientes de Esaú, podrán reconstruir, pero yo derribaré.
serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Siempre, dice, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. ¿Y te acuerdas esa palabra de Éxodo capítulo 17, verso 16? La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Y aquí Malaquías lo vuelve a rectificar y le dice, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor, siempre estará indignado. Entonces, cuando leemos acerca del odio de Dios hacia estas naciones, necesitamos tener en mente que el Señor siempre está lleno de gracia y de misericordia. ¿Te acuerdas el sermón del día jueves? Nosotros tenemos que tener cuidado en no rebasar los límites de la misericordia y del amor y de la gracia de Dios para con nosotros. Nunca lo debemos hacer. ¿Por qué? Las escrituras nos dicen que Jesús o que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, que su naturaleza y su carácter nunca cambian. Dios fue tan misericordioso en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor es y siempre ha sido un Dios de amor y de misericordia. Pero sin embargo, en Malaquías nosotros vemos que Él declara: mi indignación consumirá a estas naciones para siempre. ¿Qué está sucediendo entonces exactamente? Para mí está claro que Dios se refiere no a la humanidad, no a los hombres, sino a Satanás y a sus poderes demoníacos. Amalek representa al demonio, al enemigo del Señor, cuya mano se levantó contra el trono de Dios. Pero recuerda lo que te dije hace unos instantes, que Satanás siempre conspira contra Dios. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Utilizar a la raza humana. Y no solamente a la raza humana, sino que también Satanás utiliza a animales, utiliza a otros seres, y de esa manera él está provocando ¿qué? La destrucción. ¿Y qué es lo que hizo ahora Esaú? Menospreció. Jacob se acercó y le dio un beso a Isaac y le olió la ropa y le bendijo. Ahí está la bendición de Isaac a su hijo. Y esto es lo que Esaú menospreció. Miren, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Dios te dé mucho rocío del cielo, campos fértiles y abundancia de cosechas y vino, y que pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti, que tú gobiernes sobre tus hermanos y los hijos de tu madre se arrodillen ante ti, que quienes te maldigan sean malditos y quienes te bendigan sean benditos. Y dice que Saúl le dijo a su papá: papá, ven y come un poco de carne que te traje para que me des tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Esaú respondió: yo soy Esaú, tu hijo mayor. Entonces Isaac se puso furioso y dijo: ¿cómo? ¿Quién fue el que cazó un animal y me lo trajo? Me lo comí todo y le di mi bendición antes de que tú vinieras. Ahora él será el que tendrá la bendición. Cuando Esaú escuchó esto, lanzó un grito grande y amargo y le dijo a su papá: papá, dame a mí también tu bendición. Isaac le dijo: tu hermano vino y me engañó y tomó tu bendición. Entonces Esaú dijo: con razón le pusieron por nombre Jacob. Esta es la segunda vez que él me engaña, pero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me quitó mi bendición. Luego añadió Esaú: ¿no has guardado una bendición para mí? Isaac le respondió a Esaú, le di a él control sobre ti, a todos sus hermanos como siervos y también abundancia de cosechas y vino. ¿Qué puedo darte a ti, hijo mío? ¡Wow! ¿Te das cuenta cuando el hijo menosprecia la bendición de un padre?
Ahora entendemos por qué Satanás aprovechó la amargura, el corazón de Esaú al menospreciar la bendición de su padre. Él utilizó y maldijo de esa manera a sus descendientes. Y en ese caso, Amalek es parte de Esaú. Entonces vemos nosotros que aquí es evidente que Satanás tiene guerra contra Dios. El espíritu de Satanás instigó y libró una guerra contra Israel con un propósito: aniquilar la simiente de Abraham, de donde saldría su propio destructor. Entonces, por lo tanto, no se trataba únicamente de una guerra de carne y hueso, era una guerra entre el cielo y el infierno. Una guerra entre el cielo y el infierno. ¿Por qué? Porque el infierno va a querer destruir a la imagen de Dios. Satanás va a querer destruir a la creación de Dios, que tiene su imagen y su semejanza. Eso nos involucra a ti y a mí. No, dice en el libro de Números, capítulo 14, verso 45, Números capítulo 14, verso 45, la historia de los amalecitas no terminó en el Éxodo capítulo 14, sino que encontramos otra vez a los amalecitas en Números capítulo 14, verso 45. No los acompañaré más, llevaré a sus hijos a la tierra de la promesa, pero ustedes no podrán entrar. Ustedes se van de regreso al desierto, donde sufrirán otros 39 años de angustia. Las escrituras a continuación dicen: entonces los amalecitas descendieron y los derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Jorma. Aquí vemos cómo los amalecitas seguían apareciendo. Oímos hablar de ellos 400 años más tarde, cuando Saúl era rey de Israel. Satanás siempre va a dejar a un remanente para que trate, entre comillas, de detener el avance del reino de Dios, y que los hijos de Dios sean prosperados y bendecidos en la tierra. En el tiempo de Saúl, vemos ahora que ya iban caminando a la tierra prometida, y Satanás incita en rebeldía, incita otra vez a los hijos de Israel de una manera que ellos retroceden, regresan al desierto 39 años, y ahí en el desierto otra vez los amalecitas vuelven a levantarse y mataron a muchos hijos de Israel. Pero Dios prometió cuidar a los hijos de aquellos que salieron de Egipto. Entonces los pobres viejos, ¿te acuerdas que mencioné eso también en una predicación pasada? Los viejos se quedaron sepultados en el desierto. Es que cuando las personas ya en una edad, por así decirlo, adulta, muchas veces es difícil que cambien sus costumbres, sus hábitos. Por eso sale un dicho, ¿no? El dicho de chango viejo no prende maroma nueva. Y los hijos de Israel que salieron del desierto ya eran personas ancianas y no quisieron cambiar sus costumbres. Entonces Dios tuvo que regresarnos al desierto para que el desierto fuera su sepultura. ¿Quiénes hicieron eso? Los amalecitas. Ahora vemos en el tiempo de Saúl que Saúl ganó la guerra contra Amalek. ¿Te acuerdas? Que Dios lo envió a pelear contra Amalek. Pero en franca desobediencia a las órdenes de Dios, Saúl perdonó la vida del rey Agag y se quedó con el mejor del botín de guerra. Cuando Samuel vio lo que había hecho, se entristeció muchísimo y tomó una espada y descuartizó al rey de Agag. Y a pesar de aquel golpe, un remanente de Amalek sobreviviría y se volvería a levantar y ser una amenaza para la nación de Israel. Entonces vemos nosotros que Satanás nunca va a dar su brazo a torcer. En la historia que acabamos de ver, en la guerra de Josué contra Amalek, en Éxodo capítulo 17, vemos cómo es la forma en cómo ahora Dios interviene. Hay una forma, una manera. La alianza que debemos de hacer con otras personas.
En el libro de Samuel hay una frase que me gusta mucho. David lo dijo: si tú no puedes, yo te ayudo. Y si yo no puedo, tú me ayudas. A esto le llamamos el poder del acuerdo. Moisés le dice a Josué: júntate varones para que salgan a pelear por nosotros contra Amalek, mientras yo, Aarón y Hur subimos a la montaña para interceder. Mientras unos están en guerra, otros están viendo. A esto le llamamos los diferentes tipos de oraciones: oración de agradecimiento, oración de alabanza, oración de queja, oración de intercesión, oración de guerra. Hay muchas formas de hacer oración. En este caso vemos a Moisés poniéndose de acuerdo con Aarón y Hur para que mientras Josué estaba enfrente de la batalla, ellos pudieran estar intercediendo. Las manos levantadas de Moisés simbolizaban la intercesión del líder a favor de Josué. Y mientras Moisés tenía las manos levantadas, Josué prevalecía. Y cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el enemigo prevalecía contra Josué. ¿Qué significa eso, mis amados? ¿Qué significa? Sencillo. Si tú y yo bajamos la guardia por cualquiera conformismo, ya estamos bien, no sucede nada, y bajas la guardia, dejas de orar, dejas de estar en comunión con Dios, el enemigo toma ventaja. Pero cuando tú estás alerta y estás atento a esta situación y te pones de acuerdo ahí en casa, lo que yo quisiera decirte en esta hora, ahí en casa ponte de acuerdo, esposo, hijos, pónganse de acuerdo para interceder y hacer guerra contra los poderes del enemigo. Dice la palabra de Dios que cuando Josué ganó la batalla, Moisés levantó un altar a Jehová y le llamó por nombre Jehová Nisi. Y Jehová Nisi significa: Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Y cuando nosotros vemos el propósito de una bandera, es darte identidad. Es muy sencillo. Aquellos que han tenido la oportunidad de viajar al extranjero y de repente ve una columna, ve una fila de banderas, de repente ve ondear a una bandera tricolor con un águila en medio, rápidamente se identifica y dice: es mi bandera mexicana. Te identificas con él. En esta guerra hay una bandera que se levanta a favor tuyo y a favor mío. Es la bandera del Dios Todopoderoso. Es Dios demostrando lo que Él está como nuestro estandarte, como nuestra bandera, y que nosotros debemos de identificarnos con Él. Jehová Nisi, Jehová es nuestra bandera. Y la lección de esta batalla es que el espíritu de Amalek todavía libra una guerra contra el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Y vamos a volvernos a encontrar frente a estas guerras muchas veces. Muchas batallas vamos a tener que librar mientras estemos en esta tierra. Pero dice la palabra de Dios que cuando el enemigo viene contra nosotros como una corriente, que le dice Dios a su pueblo: marchen adelante con fe y luchen a pesar de tener todo en contra. Todo en contra. Escucha bien, aunque el enemigo venga con un ejército, Dios se levantará a favor de nosotros y nosotros debemos de marchar con la cabeza erguida, sabiendo que la victoria ya la hemos obtenido a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Amalek ha sido derrotado, está vencido y Él lo sabe. La guerra fue ganada en la cruz del Calvario, pero día a día desatamos o tenemos muchas veces luchas en esta tierra, lucha contra nuestras emociones, lucha contra nuestro carácter, luchamos muchas veces contra
contra nuestro propio temperamento. Pero Dios dice, yo tengo una victoria para ti. Y ya la gané. Ya fue ganada en la cruz del Calvario. Moisés edificó un altar y la llamó Jehová Nisi. El Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. Y Jesús fue levantado en el monte de la calavera o en el monte Gólgota, y ahí Él, como nuestro estandarte, como nuestra bandera, fue levantado en esa cruz en son, no de derrota, aunque un cuerpo vemos ahí masacrado, molido por nuestros pecados. Vemos el cuerpo de Jesús ahí, que está desfigurado, pero eso no significa que Él está derrotado, sino el instrumento que Satanás utilizó para matar al Hijo de Dios es el mismo instrumento que Dios utilizó para destruir a Satanás. Él es mi bandera, Él es mi estandarte. Y cuando Jesús dijo en esa cruz, consumado es, Él estaba dándole un golpe fuerte al núcleo del poder de Satanás, a su orgullo, a su soberbia, a su altivez. Y cuando Cristo se levantó de entre los muertos, proclamó victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nos destinó a la iglesia, te destinó a ti y a mí a vivir una vida completamente en victoria y no en derrota. Por eso levanta la frente, pon en tu corazón esta palabra esta tarde. Ninguna enfermedad ni ninguna fuerza espiritual te puede hacer sentir un derrotado. El derrotado ya sabemos quién es. Y nosotros no estamos al lado del derrotado. Nosotros estamos al lado de aquel que ganó la guerra en la cruz del Calvario. Así que tenemos mucho que agradecerle a Dios. Jehová Nisi. Él es mi bandera. Él es mi estandarte. Adora a Dios. Vamos a adorar a Dios. Él es nuestra bandera. Él es nuestro estandarte. Jehová Nisi. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. En el libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 10, dice la palabra de Dios: destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Y en el versículo 4 del mismo capítulo dice: la raíz de Isaí, a quien Isaías menciona ahí en ese pasaje bíblico, es a Jesús, al que también se le llama hijo de David. Isaías en ese momento estaba afirmando que Cristo sería el estandarte que traería a todo el mundo. Solo Jesús podía darnos la victoria sobre Amalek para tener
dulce reposo y estar en paz con nosotros mismos. Oramos a Dios. Padre, en esta hora te doy gracias porque a través de estas líneas sagradas, de este libro que hoy llamamos Biblia, tú te has revelado a cada uno de nosotros por un nombre. Y hoy tú te manifiestas como nuestra bandera, como nuestro estandarte. Y esa bandera que se levantó en el Gólgota no fue una bandera de derrota, sino fue la conquista de tu Hijo sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre toda maldición. Aún tú conquistaste ahí toda situación que hasta el día de hoy podamos estar pasando. Bendícenos, guárdanos y protégenos hoy y siempre. Gracias por ser nuestro estandarte y ser el Dios de victoria, que nos da la victoria. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que nos acompañes el día jueves a las 7 de la tarde. Hasta luego. Bye.